Hola chicos, ¿cómo están? Bien, esta va a ser una clase de repaso. Yo voy a trabajar con el mismo cuadro que les enseñé en la última clase, donde vamos a ver cómo trabajar el color, ¿sí? De forma planimétrica, y utilizando solamente una reducida gama de colores para trabajar el espacio, ¿sí? Este es el cuadro original que les había mostrado en la última clase, y verán que en las fotografías que van a estar en Juana Manso, que no está trabajado al detalle, sino que en realidad son una serie de planos de color. Fíjense en que tenemos un claro más amarillento, ¿sí? Uno un poco más oscuro que está bajado con azul, ¿sí? Y algunos más oscuros. Todos estos colores que ustedes ven en el plano de la pintura son todos trabajados con mezclas de verde con una proporción mayor de azul para hacerlo más oscuro, o una proporción de amarillo para hacerlos más claros. No estamos trabajando con blanco y negro porque el blanco y negro en realidad reduce el cromatismo del color. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a tener una vez que terminemos el ejercicio es una pintura con mucha más vitalidad en el color, ¿sí? No tan apagado como el caso de los colores mezclados con blanco y con negro. Bien, nosotros vamos a empezar como les expliqué en clase, empezando con el cielo, ¿sí? Que va a ser lo primero que vamos a tocar, y lo vamos a dejar ahí sin, sin tocarlo hasta que terminemos. Después vamos a empezar con las montañas, con la primera elevación que tenemos, con la segunda, ¿sí? Fíjense en que yo les decía que esto estaba trabajado por planos. Si ustedes ven, tenemos un plano mayor, ¿sí? Que vendría a ser la montaña, el segundo plano, ¿sí? En el que tenemos un plano intermedio donde tenemos parte de una elevación que baja, ¿sí? Y sube, y después tenemos el primer plano que vendría a ser este, ¿sí? No están definidos por una línea, sino que en realidad son planos diferidos por, eh, por color, ¿sí? Y por último vamos a trabajar lo que sería este campo de no me acuerdo cómo se llama la planta, pero la banda está. Que lo vamos a trabajar, ¿sí? Por último dentro del dibujo, dentro de la pintura. Bien, como tengo que hacer un cuadro nuevo, ¿sí? Me salté algunas cosas para poder hacer el video y que no sea tan extenso. Por tanto, tuve que cambiar el material para que se seque más rápido, y yo voy a usar acrílico. Ustedes pueden utilizar eh, témpera, que no es lo mismo, pero para el caso de hacer este video es necesario porque se seca mucho más rápido que la témpera. De todos modos, van a ver que el proceso es similar. Si nosotros vamos a ir a trabajar, vamos trabajando por planos, ¿sí? Pintando alguna serie de planos bien definidos, ¿sí? Y después vamos a trabajar por capas, agregando más capas de color y mezclando el color dentro de el cuadro. Bien, yo cambié la matriz, ¿sí? Le di una base para poder trabajar con más, eh, con más facilidad, ¿sí? Y verán que tenemos parte de la casita que está puesta dentro del espacio, y yo solamente dibujé los planos, ¿sí? Que a mí me importan, ¿sí? Después el resto lo hago con el pincel. Lo ideal siempre es trabajar con el material ya preparado, ¿sí? No mezclamos dentro de el cuadro a menos que tratemos de generar un cambio de tono. Por eso yo les sugiero a ustedes que se preparen un poco algunas mezclas de verde. Ustedes van a ver que tenemos varios tipos de verdes, y el azul y el amarillo si es que queremos hacer unas mezclas intermedias, ¿sí? Esto sería lo ideal, ¿sí? Al pintar, ya que cuando yo voy pintando no necesito recargar la paleta con más color. Si ya lo tengo preparado, puedo seguir pintando
con más facilidad. Bien, lo otro es, yo vi que ustedes estaban trabajando con pinceles muy chiquitos. Verán que muchos de los pinceles que ustedes estaban trabajando tienen esta característica, ¿sí? Yo les sugiero que si pueden conseguir al menos uno, ¿sí? Lo ideal es tener al menos varios tamaños, si se puede algunos grandes, para poder utilizar en pintura, ¿sí? Estos pinceles grandes me permiten cubrir mucho más terreno que los pequeños, ¿sí? Los pequeños me sirven más que nada para trabajar detalles, que ustedes van a ver que yo voy a trabajar con estos dos, ¿sí? Y con este chiquitito cuando vaya a trabajar eh, con el resto del cuadro, ¿sí? Va a ser un poco largo el video ya que necesito que se seque, lo voy a pausar y lo voy a continuar así hasta que pueda terminar el cuadro. Bien, yo voy a empezar con lo primero que sería el cielo, ¿sí? Ustedes van a ver que solamente voy a trabajar una vez, no necesito ponerle agua al pincel, ya que lo interesante sería que se note, la pincelada, ¿sí? Por eso mismo les decía que pintar con un pincel grande facilita la pintura, más si son planos directamente en un solo color, ya que puedo cubrir mucho más terreno. La sugerencia, y lo voy a repetir varias veces en este video, es que lo hagan con calma, ¿sí? El color en la témpera tarda en secarse y más si es sobre papel, así que trabajen por medio de capas. Ahora vamos a ver cómo se trabaja la capa sobre la pintura. Me voy a sentar. No me interesa mucho que haya nubes, que hayan algunas cosas alrededor del cuadro, porque no es lo importante en realidad, sino ver cómo actúa la línea de horizonte, cómo trabaja el color cuando pinto, con relación a la línea de horizonte, claro. Bien, ustedes notarán que acá en esta zona ya está seco, ¿sí? Por eso es que quería trabajar con este material y no con témpera, ya que me facilita hacer estos vídeos con el proceso todo dentro de un solo vídeo de 20 minutos. Bien, cuando hablamos de trabajar por capas me refiero a esto, ¿sí? Doy una capa de azul, de celeste, una vez que se seca un poco, vuelvo a dar otra capa, ¿sí? Y ustedes van a tener que hacer lo mismo, ya que posiblemente el azul que tengan no sea muy cubritivo, o el celeste no sea muy cubritivo, por tanto van a tener que dar 2 o 3 capas para que no se note el blanco de la hoja, para que el color pueda cubrir todo el, todo el cuadro. Bien, lo vamos a dejar secar un ratito y vamos a continuar en un ratito. Lo dejé secar un ratito y estas pinceladas son para cubrir las zonas donde se nota el paso del pincel, ¿sí? Pintamos primero el cielo porque no lo vamos a tocar más, ¿sí?
Hacemos un plano que directamente es una zona que es plana directamente, por tanto se le puede seguir trabajando, pero lo importante no está en este lugar, sino en la parte de abajo. Bien, voy a pasar el... Voy a trabajar con la montaña, sí, voy a tratar de que sea lo más rápido posible, puesto que el teléfono me está diciendo que no puedo grabar demasiado. Bien, vamos con las mezclas, ¿sí? Yo voy a ir trabajando... Uy, oye, no importa. Yo voy a ir trabajando con las mezclas, tengo verde, ¿sí? Y voy a empezar trabajando con diferentes planos, no me importa si es claro o es oscuro, ¿sí? Van a ver que yo voy a empezar desde acá, ¿sí? Trabajando la zona más oscura y después voy a ir mezclando los colores entre sí, ¿sí? Primero voy a colocar lo voy a colocar por secciones, ¿sí? Y después por ahí los voy a mezclar con el pincel. Entonces, vamos. Van a notar que en el caso de su ejercicio, ¿sí? El verde no va a cubrir demasiado. Por tanto, lo ideal sería que den varias capas, que es lo que nosotros vamos a hacer en esta parte, ¿sí? Voy a desconectar el cargador. Intentaremos de hacerlo lo más rápido posible. Bien, estaba la casita puesta ahí, o iglesia, no sé qué era, ya no me acuerdo qué había dibujado. Y la cubrí, no se preocupen de no pintar las zonas que no corresponden a su color. Si las pintan igual no importa. Sí, yo ya lo hice. Acá ya voy a empezar a trabajar con Fíjense cuál es la importancia de tener preparado el color, ¿sí? Yo estoy mezclando tanto los los colores que son más claros, ¿sí? Los colores que son más oscuros, al mismo tiempo, ¿sí? No se preocupen tanto de trabajar un solo color, sino que tengan preparado varios colores para poder empezar a hacer estas mezclas. Si les queda manchado, ¿sí? Si les queda manchado, tampoco se preocupen, es parte del, del ejercicio, ¿sí? Ya que es una zona muy lejana, no nos vamos a preocupar tanto eh, no nos vamos a preocupar tanto por zonas que queden poco pintadas, ¿sí? Recuerden que su color posiblemente no les permita
no sea tan cubritivo. Por tanto, traten de trabajar por capas. Ahora van a ver lo que les mencionaba hace un rato. ¿Sí? Lo vamos a dejar secar, voy a poner en pausa el video y ustedes pueden continuar mientras lo ven. Bien, retomemos. Se secó un poco, casi nada, ¿sí? Pero vamos a seguir agregando unas capas, que esto es lo que les decía. Al trabajar por capas, lo que ustedes pueden hacer es ir agregando algunas zonas iluminadas. Sí, la mancha acá es, por así decirlo, más importante. Sí, no se preocupen tanto porque les quede un color plano, sino que les quede manchado. ¿Sí? Es parte de la textura de, de lo que ustedes están pintando. Como verán, acá había un plano bien claro. Tengo una mala iluminación. Y en esta zona había una zona bien oscura. Evidentemente no me va a quedar igual. Fíjense que estoy usando tanto amarillo como azul. Sigue las mezclas. Estoy haciendo tanto la mezcla por fuera de la pintura y la mezcla dentro de la pintura. ¿Sí? Yo les recomiendo que hagan las dos. Y vuelvo a repetir, la mancha es importante. Bien. Dentro de los planos que nosotros ya hemos armado, ¿sí? Yo voy a agregar una serie de planos oscuros, ¿sí? En esta zona, que vendrían a representar una especie de cúmulo de árboles, especie de bosque, sí, que van a ser un poco más oscuros que la montaña. Y después voy a ir agregando algunos detalles en la montaña. ¿Sí? Fíjense que van a ser solamente manchas de color, ¿sí? No necesitamos dibujar el árbol. Siempre y cuando se vea la mancha va a ser más que suficiente. Voy a utilizar un poco de azul. Bien, pasemos ahora entonces a trabajar la siguiente parte de este cuadro, ¿sí? Que sería esta zona, ¿sí? Y esta zona. Ahora vamos a pasar a utilizar valores más claros,
¿sí? Colores más claros en esta zona y utilizamos los más claros en esta zona. Voy a tratar de pintar lo más rápido posible porque puede ser que sea muy largo el video. Así que en esta zona, ¿sí? Vamos a empezar a dedicarnos a trabajar con los verdes más claros y vamos a dejar los más oscuros para continuar para esta zona que es la que se tiene que secar. Bien, vuelvo a repetir, las mezclas, ¿sí? Las tienen que tener a mano para poder trabajar. Si yo voy a pintar directamente un plano. Por eso mismo les decía del pincel que sea lo más grande posible, ¿sí? Me permite cubrir más terreno. Sí, acá estamos usando el pincel sin tener que limpiarlo, tratando de jugar un poco con la mancha, con el paso del pincel. Voy agregando unos trazos de amarillo para hacer las mezclas también dentro del mismo soporte. Bien, no es necesario que mojen el pincel sobre la hoja, ¿sí? Si apoyan directamente la témpera, ya pueden ir trabajando planos de valor. Bien, si prestan atención, sí van a ver que el primer plano es ciertamente un poco más oscuro, ¿sí? Perdón, el plano de atrás es un poco más oscuro y este es un poco más claro. El próximo, ¿sí? Que va a ser este, lo vamos a trabajar con verdes mucho más claros, ¿sí? Lo vamos a dejar secar y vamos a continuar pintando, ¿sí? Yo voy a usar una pequeña base de amarillo, ¿sí? Y voy a continuar mezclando con verde para diferenciarlo, ¿sí? Fíjense en que no hay una línea que me separe los planos, sino que solamente se diferencian por el color que tienen. ¿Sí? Acá ya estoy usando los verdes más claros que tengo en la paleta. Cuando pinten, y esto es una sugerencia, traten de que los colores no sean directamente, que las zonas que vayan pintando no sean de un solo color, sino que vayan mezclando con un poco de amarillo para hacerlas claro y un poco de los verdes más oscuros para hacer algunas zonas simulando un poco de sombra. ¿Sí? Fíjense que acá tengo un plano bien manchado que no es plenamente verde. El pincel va y viene, ¿sí? Mancha, ensucia, ¿sí? Que es lo que le da riqueza, por así decirlo, a lo que nosotros estamos haciendo.
podemos trabajar una pequeña mezcla de amarillo y verde para diferenciar los planos. Siempre trabajamos con el pincel sucio. Sí, yo voy a ir dejando más material, a pesar de que quiero que se seque, voy a dejar más material para que se note un poco más la textura del pincel. Bien, todavía no se ve muy diferenciado, pero ahora vamos a empezar a trabajar con vamos a levantar un poco este plano, ¿sí? Para que se vea un poco más claro. ¿Sí? No se secó tanto. Voy a poner en pausa y continuamos en un ratito. Bien, mientras se termina de secar, ¿sí? Yo voy a armar un poco la casita que quedaba dentro del cuadro. Sí, recordarán, se los muestro. Pueden dibujarla, yo voy a hacer lo mismo para saber más o menos dónde va a estar. Intenten hacer esto cuando la pintura ya esté seca, ¿sí? Por tanto, en la medida en que vayan dibujando, en la medida en que vayan pintando, dejen que se seque un poco y comiencen luego después a trabajar. La voy a delinear un poco para saber dónde voy a dibujar. Dentro de esta pintura, la casita tiene poca importancia, puesto que lo que a nosotros nos interesa más que nada es el uso del color. ¿Sí? Por tanto, no le voy a prestar mucha atención. Incluso me pasé. La dibujo para saber más o menos dónde voy a colocar el color. Tengo mucha pintura abajo, no la puedo pintar. Bien, acá se me presenta el problema de que no puedo pintar a menos que se seque lo de abajo. ¿Sí? Así que vamos a dejar que se seque la pintura de abajo. ¿Sí? Y continuamos en un ratito. Bien, me toca ahora hacer la casa, ¿sí? No es por capricho, sino porque como vamos a agregar cosas en el primer plano, ¿sí? Esto está en un plano mucho más alejado y va a generar una superposición. Por tanto, voy a dibujar esto y después voy a dibujar lo que está en primer plano, que va a estar superpuesto. En este caso, la casa simplemente voy a trabajar con un pincel un poco más fino,
sí, ya que voy a tratar de cubrir el terreno que tengo y voy a utilizar solamente un poco de gris. No le voy a dar mucho detalle porque no es lo importante dentro del ejercicio, ¿sí? Eh, Creo que no tenía que colocar ahí en color. Bien, digamos que es un gris muy claro, ¿sí? No tiene que desentonar con el ejercicio, así que es casi blanco. Acá sí, vuelvo a repetir, vamos a usar un pincel mucho más fino. Si se notan las marcas del pincel, no se preocupen, es algo del ejercicio propiamente. Van a ver que yo soy bastante desordenado al usar el pincel. Los pinceles chicos sirven para estas situaciones, ¿sí? Vuelvo a repetir, traten de conseguir para las clases al menos un pincel grande que les sirva para cubrir mucho terreno y un pincel chiquito si es que necesitan hacer esta clase de partes dentro de un trabajo, ¿sí? Este pincel sirve para esto y ahora lo voy a cambiar porque no tiene retroceso. Este sí, es mejor, aunque es más fino. Bien, vamos a pintar la otra cara. Sí, tampoco se preocupen tanto si se da el volumen del objeto, si no es algo que le estoy pidiendo, pero una cara sería mucho más clara que la otra por el efecto claro de la luz. No nos importa tanto la casa, sí, pero es parte del ejercicio, así que eh, voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible para ya meterme en el resto del trabajo. Si ven que el blanco y el gris no son tan cubritivos,
¿sí? Intenten darle más de una capa, ¿sí? Sería lo ideal para el caso de nuestro ejercicio. Igual después en parte lo vamos a cubrir, así que... Bien, voy a sacar un poco de rojo. Para desentonar un poco, eso sí. Bien, le puse un poco de violeta, así que voy a hacer una mezcla de rojo, violeta, azul. No quiero que desentone tanto. Y vuelvo a repetir, no me interesa tanto, es solamente algo decorativo dentro de él. Y se largó con fuerza. Como la casa se encuentra más alejada, ¿sí? Vamos a ponerle pocos detalles, ¿sí? Eso es parte de los indicadores de profundidad. Si no nos va a interesar tanto dibujar una persona en la ventana. Con un plano de color ya es más que suficiente. Quiero hacer una aclaración para aquellos que ven el video y no son mis alumnos. Con toda sinceridad, guárdense sus comentarios porque esto es para los chicos y no es para ser un youtuber o un pelotuber. Muchas gracias. Bien, después les vamos a agregar las puertas, las ventanas, pero lo que nos importa ahora es empezar a trabajar con los árboles que tenemos en un primer plano. Van a ver en el segundo plano, ¿sí? Van a ver esta zona, ¿sí? Y esta zona. Vamos a tratar de terminar esto lo más rápido posible y después nos vamos a ir al campo de lavandas que tenemos en la parte inferior, ¿sí? Bien, yo les expliqué un poco en una de las clases cómo dibujar árboles
Hoy vamos a jugar un poco más con la mancha, por tanto voy a tomar el pincel, ¿sí? Voy a dibujar algunos círculos con el color, ¿sí? Fíjense en que esta es la zona iluminada, ¿sí? Y esta es la zona de sombra, por tanto voy a tener una luz en esta zona y sombra en esta. Voy a dibujar un poco con el pincel, voy a usar el otro, y voy a tratar de trabajar con los colores más claros que tengo. Voy a usar el amarillo, ¿sí? Los árboles van a estar un poco más cerca, ¿sí? Voy a dibujar un círculo, voy a cubrir un poco la iglesita o la casita, yo qué carajo voy a saber, perdón por las malas palabras. Bien, ¿sí? Voy a montar algunos árboles en esta zona. Van a estar mucho más cerca, ¿sí? La forma del árbol es relativa, ¿sí? Ustedes pueden buscar en uno de los trabajos cómo son. Yo elijo una forma bastante particular, ¿sí? Marco cómo son los árboles, cómo van a ser los árboles. Bien. Y a partir de ahí lo que voy a hacer es tomar un poco de color, ¿sí? El más claro que tengo. Como estamos trabajando con una paleta análoga, no vamos a usar blanco para darle volumen, vamos a utilizar los verdes, ¿sí? Para las zonas más claras vamos a utilizar amarillo, para las zonas más oscuras vamos a hacer mezclas de verde con azul, ¿sí? Parte de la... En este caso, ¿sí? Cuando vayan a pintar no se preocupen tanto de que tenga una forma bien definida. Yo voy a usar la mancha para recrear esa textura que tienen los árboles. Voy a eliminar la forma definida que ya había tenido. Voy a utilizar algunos verdes más oscuros para hacer las zonas de sombra. ¿Sí? Fíjense en que es pura mancha, ¿sí? No se preocupen tanto si no les sale de la primera. Intenten trabajar, relajarse. Y hacerlo con la mancha. Fíjense que es una pincelada de coma, ¿sí? No tiene mucha ciencia en realidad. Y vuelvo a lo mismo, ¿sí? No usen blanco ni negro, ¿sí? La idea es que ustedes reconozcan cómo hacer mezclas de un solo color utilizando, perdón, que ustedes puedan realizar pinturas utilizando mezclas reducidas en color, ¿sí? Solamente verde, solamente amarillo, azul, muy cortita muy cortito el color, muy poco el color que les dejé para trabajar. Bien, volvemos a la mancha, ¿sí? Si se pasan no importa, ¿sí? Vuelvo a recordarles que el ejercicio es para ejercitar la mancha, el color. Bien, me voy a callar porque parece que hablo demasiado en los videos. Espero que vean.
Bueno, acá ya se pone un poco más complicado si yo les decía que vamos a usar solamente azul. Y en este caso, para dibujar parte de los troncos, no me interesa mucho usar el violeta. ¿Sí? Sí voy a usar el azul mezclado con un poco de verde para simular lo que es el tronco. No usen el marrón, usen un poco de azul, ¿sí? Mezclado con un poco de verde, porque la idea es que usar esta paleta reducida. En este caso tengo acá